Diciembre de 1945. Un campesino en el agreste desierto egipcio, cerca de un poblado llamado Nag Hammadi, excava la tierra buscando fertilizante natural. De pronto, su pala choca contra algo duro. Ajá. Y resulta que es una vasija de arcilla sellada. Al romperla, no encuentra oro ni joyas, sino 13 códices de papiro encuadernados en cuero que llevaban milenios ahí escondidos. Documentos que estuvieron a punto de reescribir por completo la religión más grande del mundo. Y surge la pregunta, ¿qué decían esos textos y por qué alguien, siglos atrás, dio la orden de quemarlos? ¿Qué ocurrió realmente durante los años perdidos de Jesús? Soy Mario Londoño. Y yo soy Ana Grisales. Bienvenidos a Crónicas de lo Desconocido, 7º capítulo de la primera temporada, El Expediente Nazareno, Evangelios Prohibidos y los años perdidos de Jesús. Hoy tenemos sobre la mesa una pila de fuentes de verdad excepcionales. Vamos a cruzar pergaminos rescatados de las arenas de Egipto, crónicas de expediciones en los Himalayas y análisis arqueológicos muy profundos. Claro. Y el propósito de este análisis, de esta exploración, es iluminar uno de los agujeros negros más enigmáticos y censurados de toda la historia humana. Sí, porque para entender la magnitud de este misterio, digamos que basta con hojear los textos canónicos, los que todo mundo conoce. Hay una escena muy famosa, ¿no? Un niño de 12 años debatiendo con eruditos en el Templo de Jerusalén. Exacto, la escena del templo. Todos quedan asombrados por su sabiduría. Y de repente, la narrativa se apaga por completo. Hay un corte abrupto. La historia oficial se reanuda a orillas del río Jordán, cuando este personaje ya tiene 30 años y va a ser bautizado. ¡Wow! Son aproximadamente 18 años de absoluto silencio. Y la relevancia de este vacío, de este espacio biográfico, es astronómica. Para ponerlo en perspectiva para nuestra audiencia, estamos hablando de una figura histórica cuyo ministerio público duró, según el consenso de la mayoría de los investigadores, apenas unos 3 años. 3 años, imagínate. Solo 3 años bastaron para reconfigurar nuestro calendario, la ética occidental y las estructuras de poder del mundo entero. Totalmente. Entonces resulta insostenible, puramente desde un punto de vista histórico, pensar que las 2 décadas previas a esa revolución fueron años de simple rutina en un taller de carpintería. Cada viaje, cada maestro que escuchó, cada texto que leyó en ese inmenso lapso de formación es la clave maestra para entender de dónde surgió realmente su mensaje. Exacto, es la pieza que falta. Pero esa misma importancia es lo que convierte a este tema en un campo minado. Cualquier hallazgo que amenace con explicar qué aprendió en esos 18 años tiene el poder de hacer temblar narrativas enteras. Claro, estructuras completas. Porque si se descubre que sus enseñanzas tienen raíces en otras filosofías, la versión oficial, esa que, sabemos que se construyó siglos después, empieza a desmoronarse. Y para entender cómo se fabricó esa historia oficial, tenemos que viajar a la Judea del siglo I. Hay que olvidar un poco las imágenes pacíficas de las pinturas clásicas. Sí, los paisajes tranquilos. Para nada, esto era un polvorín. El Imperio Romano asfixiaba la región con impuestos brutales y una presencia militar durísima. Ante esa opresión constante, la sociedad estaba fracturada. Había grupos apocalípticos gritando en las plazas que el fin del mundo era inminente. Tenías rebeldes armados como los celotes apuñalando soldados en los callejones. Era el caos. Un caos total. Y sectas de místicos que huían al desierto. En medio de ese caos absoluto, de esa tensión insoportable, es donde emerge esta figura. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente compleja. Muchos asumen que la Biblia, tal como la conocemos hoy, cayó del cielo ya editada, encuadernada y con un índice perfecto. Sí, como si fuera magia. Pero las fuentes documentan un proceso de selección implacable, casi que un proceso corporativo. En los primeros 3 siglos, había decenas de evangelios circulando por ahí. Sin embargo, líderes eclesiásticos muy poderosos, como el obispo Ireneo de León o Atanasio por allá en el año 367, decidieron trazar una línea en la arena. Fue una decisión puramente de consolidación de poder. Se determinó qué era ortodoxo y qué sería castigado con la muerte por ser herejía. ¡Qué fuerte! Sí, seleccionaron cuidadosamente 4 evangelios que encajaban con la estructura que querían construir y ordenaron la destrucción sistemática del resto. Había que unificar el imperio bajo un solo relato. Quien tuviera en su poder un texto no aprobado se enfrentaba a consecuencias letales.
El conocimiento tenía que ser mediado y controlado por esta nueva burocracia religiosa. Sabes, escuchándote explicar esto me imagino que la historia oficial terminó siendo como una fotografía familiar que alguien recortó con tijeras. Me encanta esa analogía. Claro, es que durante siglos a Occidente solo se le permitió ver el rostro central de esa foto, o sea, el pedazo que convenía mostrar. Pero Nag Hammadi, esa vasija en el desierto en 1945, nos devolvió el negativo completo. Nos mostró todo lo que había quedado fuera del encuadre. Es que es una analogía perfecta, porque los códices de Nag Hammadi sobrevivieron gracias a monjes rebeldes. Monjes que, desobedeciendo la orden directa de destrucción del obispo Atanasio, tomaron estos papiros prohibidos, los metieron en jarras de arcilla y los enterraron en la arena para salvarlos. Un riesgo altísimo. Totalmente. Se jugaban la vida. Y lo que contenían alteró radicalmente lo que creíamos saber. Son textos de naturaleza gnóstica. Y aquí la palabra clave para quienes nos escuchan es gnosis, un término griego que significa conocimiento. Espera, para dejarlo muy claro, cuando esos textos hablan de gnosis, no se refieren a un conocimiento intelectual, ¿verdad? No es sentarse a aprender las escrituras de memoria. No, para nada. Es algo mucho más profundo, más parecido a un hackeo espiritual personal. Exactamente. No es leer un manual de instrucciones, es un despertar interior. Mientras los evangelios oficiales se centran mucho en relatar los milagros físicos, la multiplicación de los panes o la agonía física de la crucifixión, estos manuscritos gnósticos casi no mencionan eso. Qué curioso. Se enfocan 100% en la iluminación de la mente. Te dicen que lo divino no está allá arriba en las nubes, sino adentro. El ejemplo más alucinante de esto es el famoso Evangelio de Tomás. Es un texto rarísimo, porque no tiene una narrativa lineal, o sea, no cuenta una historia de principio a fin, sino que es una lista de 114 dichos o frases secretas. Ajá, los famosos logia. Exacto. Y hay una sentencia en particular que tiene un tono casi animista o panteísta, que dice, parte un trozo de madera y ahí estoy, levanta la piedra y allí me encontrarás. Lo que más me vuela a la cabeza de esto es que suena increíblemente moderno. Suena súper actual. Sí, suena a lo que hoy llamaríamos mindfulness, a ver lo sagrado en la naturaleza, en el presente. Pero lo verdaderamente revolucionario es que esa simple frase deja sin empleo a toda una jerarquía sacerdotal. Ahí diste en el clavo con el problema principal. Si la divinidad está debajo de una piedra o dentro de un trozo de madera que partes con tus propias manos, entonces no necesitas construir un templo de mármol gigantesco. Y sobre todo no necesitas pagarle a un intermediario para hablar con lo divino. Claro, adiós a los impuestos religiosos. Exacto. Esa idea era dinamita pura para la estructura social de la época. Y esa disrupción también tocaba los roles de poder entre los propios seguidores originarios. Por ejemplo, en Nag Hammadi aparecieron el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María. Sí, los textos que cambian por completo el papel de María Magdalena. Totalmente. La historia oficial, la del recorte de tijera que decíamos, nos la vendió durante siglos como una figura marginal, o peor aún, como una pecadora arrepentida. Pero en estos evangelios prohibidos, ella es la discípula predilecta, es la depositaria de los misterios más elevados, los que ni siquiera los hombres del grupo lograban comprender. Es fascinante la lucha de poder que revelan esos textos. El Evangelio de Felipe tiene ese pasaje tan polémico y fragmentado, donde dice que el maestro la besaba frecuentemente y la amaba más que a los demás. Un escándalo para la época. Y esto volvía loco a Pedro. Las fuentes muestran a un Pedro súper celoso, reclamando, ¿por qué la prefieres a ella? Pero al analizar esto, vemos que este choque no es un simple chisme histórico, es la metáfora de una guerra ideológica temprana. Claro, no es solo envidia. Pedro representa la jerarquía patriarcal, la iglesia institucional que se estaba formando. María Magdalena, en cambio, representa la gnosis, esa revelación directa y mística que no le rinde cuentas a ninguna autoridad. Ahora, al ver que el mensaje original podía tener ideas tan orientales, esto del autodescubrimiento, la divinidad en la naturaleza, la conexión directa, la pregunta lógica que surge es, ¿de dónde sacó todo esto? Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde nuestro mapa de investigación nos obliga a salir de Medio Oriente. Porque existe una teoría fascinante y, hay que decirlo,
muy polémica, que llena esos 18 años enviando a nuestro protagonista en un viaje monumental hacia el oriente. Así es. Y aquí entramos en el terreno de las crónicas de Nicolás Notovich, un explorador y periodista ruso. En 1894, Notovich publica un relato asombroso. Él afirma que, tras romperse una pierna en las montañas de la región de Ladakh, en el Tíbet, fue acogido en el antiguo monasterio budista de Emis. Ajá. Y allí, según su relato, los monjes le mostraron traducciones de unos pergaminos milenarios que hablaban de un profeta de origen israelita, llamado Isa. Espera, me vas a perdonar, pero la historia de un periodista ruso encontrando convenientemente un pergamino secreto en el techo del mundo en pleno siglo XIX suena a guión de película de aventuras de Hollywood. Suena demasiado conveniente, lo sé. Sí. ¿Cómo explicamos la mecánica de esto? ¿Cómo un adolescente carpintero de la remota Judea logra cruzar el mundo conocido para llegar a la India o al Tíbet? Es una excelente pregunta. Y el escepticismo es completamente necesario al analizar estos textos. Pero la mecánica de ese viaje no era imposible, sino comercial. Judea era un punto de tránsito importantísimo. La famosa ruta de la seda y las rutas de las especias conectaban directamente el Mediterráneo con la India y China. Ya veo. Un joven de 13 o 14 años perfectamente podía unirse, tal vez trabajando o como protegido, a las inmensas caravanas de mercaderes. Eran viajes de meses, sumamente peligrosos, pero documentados. Y según estos textos tibetanos, el joven Isa hizo exactamente eso. Abandonó Judea en secreto para estudiar con los grandes maestros del este. Ok, ¿y qué dicen exactamente esos pergaminos sobre lo que hizo allá? Porque supongo que no fue a hacer turismo por Asia. Para nada. Los textos describen una inmersión intelectual muy profunda. Hablan de su llegada a la región de Sindh y su instalación en ciudades sagradas de la India, como Jagannath Puri y Benares. Allí convivió con eruditos brahmanes, aprendió sánscrito, estudió los antiguos textos de los Vedas y practicó técnicas de introspección y meditación con monjes budistas y yogis. ¡Wow! Es decir, durante años absorbió lo más refinado de la filosofía oriental. Pero fíjate en un detalle de las fuentes que resulta súper fascinante. No fue un alumno sumiso. Hubo un momento de ruptura bastante violenta. Las crónicas dicen que, tras aprender sus secretos, se rebeló frontalmente contra el sistema de castas hindú. Ajá, ese es un punto crítico. Para él, era aberrante que el amor de la deidad suprema fuera un privilegio exclusivo de la élite de los brahmanes, mientras a los intocables se les negaba el conocimiento. Así que empezó a enseñar en las calles que la chispa divina estaba en todos por igual. Y esa rebeldía es exactamente lo que lo puso en peligro de muerte. Desafiar el sistema de castas era desafiar absolutamente toda la economía y la estructura social de la India antigua. Los brahmanes planearon asesinarlo, lo que lo obligó a huir hacia el norte, internándose en los Himalayas, pasando por Nepal y eventualmente llegando al Tíbet. Una fuga épica. Totalmente. Las crónicas incluso rastrean su viaje de regreso a casa. Dicen que al volver hacia Occidente pasó por Persia, donde se enfrentó a los sacerdotes del zoroastrismo. Hagamos una pequeña pausa ahí, para quienes nos escuchan, porque esto es clave. El zoroastrismo tenía una visión profundamente dualista del universo. O sea, la idea de que la existencia es una guerra eterna entre un Dios del bien absoluto y un Dios del mal absoluto. ¿Y él qué les respondió según los textos? Les reprochó esa división. Él abogó por una unidad absoluta, una deidad integradora, muy en línea con la gnosis y el monismo que vemos en los evangelios prohibidos de Nag Hammadi. Resulta muy provocador pensar que los cimientos de la ética occidental, como el Sermón del Monte, con su mensaje de poner la otra mejilla y buscar la pureza interior, pudieran ser en el fondo enseñanzas budistas e hindúes traducidas al lenguaje de Medio Oriente. Es una posibilidad que cambia el panorama. Sin embargo, a pesar de lo épica que suena esta expedición por la ruta de la seda, me pregunto si no estamos buscando respuestas demasiado lejos. O sea, ¿no existe una explicación más terrenal? ¿Algo que explique este conocimiento radical sin necesidad de que un joven haya cruzado todo el continente asiático a pie? Bueno, la arqueología nos dio una respuesta contundente a esa misma duda en 1947, apenas 2 años después de que aparecieran los textos en Nag Hammadi. En las cuevas de Qumran, a orillas del Mar Muerto,
Unos pastores beduinos descubrieron otra colección inmensa de textos antiguos, los famosos manuscritos del Mar Muerto. Ah, los manuscritos. Y estos rollos revelaron la existencia de los esenios. Los esenios. Estamos hablando de una comunidad judía ultra radical que decidió que Jerusalén se había corrompido, empacó sus cosas y se fue a vivir aislada al paisaje más árido e inhóspito del desierto. Exactamente. Eran una secta ascética. Compartían absolutamente todos sus bienes, no existía la propiedad privada entre ellos, practicaban rituales diarios de purificación sumergiéndose en agua y estaban convencidos de que una batalla apocalíptica estaba a punto de estallar. Todo muy intenso. Muy intenso. Además, los textos hablan de que seguían a una figura muy misteriosa a la que llamaban el Maestro de Justicia. Y cuando uno compara la forma de vida de estos esenios en el desierto con las prácticas que luego vemos en el movimiento cristiano temprano, los paralelos son innegables. Pensemos en Juan el Bautista viviendo en el desierto bautizando con agua. Pensemos en el rechazo rotundo a la riqueza material. Todo encaja. Esto plantea una hipótesis fuertemente respaldada en la investigación. ¿Y si el viaje a la India nunca pasó? ¿Y si todos estos años de preparación y silencio transcurrieron allí mismo, a unos kilómetros de Jerusalén, aprendiendo técnicas de renuncia y resistencia en las cuevas de Qumran? E incluso hay un puente entre ambas teorías. Porque como mencionamos antes, la ruta de la seda era una red de intercambio inmensa. Los investigadores señalan que no era estrictamente necesario viajar a la India. O sea, las caravanas comerciales traían y llevaban ideas constantemente. Claro, era el Internet de la antigüedad. Exacto. Monjes budistas viajaban hacia el oeste. Entonces es muy plausible que estas corrientes filosóficas de Oriente hubieran permeado a grupos receptivos y místicos en Medio Oriente, como los propios esenios. Entonces, frente a esta avalancha de manuscritos del desierto, papiros en jarras de barro y crónicas tibetanas, tenemos un choque de perspectivas gigantesco en la mesa. Por un lado, tenemos la postura académica tradicional, muy alineada con las instituciones eclesiásticas, que descarta todo esto de plano. Sí, lo rechazan por completo. Dicen que los textos gnósticos son inventos tardíos sin ningún rigor histórico y que la historia del Tíbet de Notovich es un fraude monumental. Pero por otro lado, la teoría oriental sigue vivísima, y no solo respecto a su juventud. Para ciertas corrientes, como la comunidad islámica Ahmadiyya, la conexión con Oriente es el verdadero final de la historia. Espera, ¿cómo así el final de la historia? Ellos sostienen fervientemente que sobrevivió la crucifixión, que sanó de las heridas y, al ver que su mensaje fue rechazado en Judea, emprendió un nuevo viaje de regreso al este para buscar a las tribus perdidas de Israel. ¡Qué locura! Y afirman que vivió hasta una edad muy avanzada y que su tumba real se encuentra hoy en Kashmira, en un santuario muy venerado llamado Rosabal. ¡Wow! Y en el medio de esto tenemos la teoría esenia, anclada en la tierra y la arqueología local, que nos dice que fue un iniciado marginal del desierto que adaptó los secretos de Qumran para dárselos a un pueblo que estaba desesperado por algo de esperanza. A pesar de lo distintas que son geográficamente, todas estas teorías convergen en un punto magnético. ¿Cuál dirías que es? La existencia de un conocimiento oculto. O sea, la idea de que había una verdad original, pura y liberadora, que fue intencionalmente mutilada por quienes querían construir un imperio de poder. Y ese concepto de la verdad secuestrada ha alimentado sin parar a la investigación moderna y a la cultura popular, que intenta rellenar ese silencio. Y pensemos en obras monumentales como la saga Caballo de Troya, del investigador J.J. Benítez. Un clásico. Él usa el formato de la ciencia ficción y el viaje en el tiempo para mostrarnos a una figura desprovista del aura dogmática. Nos muestra a alguien humano, que ríe, y cuyos supuestos milagros explican casi como una comprensión cuántica avanzada de las leyes del universo. Claro, lo humaniza muchísimo y lo acerca a la ciencia. Y desde otra frontera, tenemos a investigadores como Javier Sierra, que en obras como La Cena Secreta propone algo fascinante, que este conocimiento gnóstico, este mensaje prohibido de Nag Hammadi, en realidad nunca desapareció del todo, solo se escondió a simple vista. Ajá, a través del arte. Exacto. Sierra analiza cómo en pleno Renacimiento, mentes como Leonardo da Vinci camuflaron estas creencias perseguidas en sus grandes pinturas. En La Última Cena, la ausencia de un cáliz físico o la disposición matemática de los personajes serían un mensaje cifrado para decir, la verdadera comunión no requiere ritos de la iglesia.
Intentaban burlar la vigilancia de la Inquisición. Ante semejante saturación de datos, desde papiros enterrados hasta pinturas cifradas y diarios en el Himalaya, vale la pena detenernos un momento. Hay que dejar que el polvo de la historia se asiente y pensar en las implicaciones reales de todo esto para el mundo actual. Totalmente. Hay que bajar un poco el ritmo porque cuando uno asimila que la historia oficial pudo haber sido editada con tanta frialdad, una pregunta empieza a hacer eco en la mente. ¿Y si la historia que creemos conocer como una verdad absoluta está fundamentalmente incompleta? Es vital preguntarnos qué pasaría si la humanidad tuviera que replantearse por completo esta figura. Dejar de verlo solo como un ícono inalcanzable clavado en un dogma, para empezar a verlo como algo mucho más inmenso. Un sabio transcultural, un unificador de tradiciones de Oriente y Occidente, o un investigador profundo de la conciencia humana. Y si su verdadero propósito, esa gnosis que sobrevivió casi por milagro en las arenas de Egipto, fue asfixiada a propósito. Un mensaje que no buscaba fundar instituciones ricas ni exigir obediencia ciega, sino provocar el despertar íntimo y personal de cada ser humano. Lo cual nos lleva a la gran paradoja al analizar el cruce entre la espiritualidad y la historia humana. ¿Por qué el conocimiento espiritual puro, el que busca liberar, se convierte invariablemente en la mayor amenaza para las estructuras de poder? Bueno, los textos gnósticos nos dan la respuesta en bandeja de plata. Si se le enseña a la gente que el reino de lo divino está dentro de ellos mismos, si se les dice que basta con mirar un árbol, observar una piedra o cerrar los ojos en silencio para conectarse con lo sagrado, pues toda la maquinaria institucional se viene abajo. Esa es la raíz del miedo y de la censura. Una espiritualidad basada en el interior no necesita burocracia. No requiere castas sacerdotales que dicten quién se salva y quién se condena. Y por encima de todo, elimina la posibilidad de cobrar impuestos por la fe o de exigir sumisión política a cambio del paraíso. Ese empoderamiento brutal de la mente individual que enseñaban los evangelios prohibidos era la rebelión definitiva en la antigüedad, y quizás siga siéndolo hoy en día. Si somos rigurosos con el balance de las fuentes que hoy analizamos, debemos admitir que la arqueología oficial aún no tiene la prueba definitiva. No hay un recibo de caravana ni una vasija que selle el debate de manera irrebatible sobre lo que pasó en esos 18 años de sombra. Es verdad. Sin embargo, la ausencia de una prueba física irrefutable no apaga el incendio de la curiosidad. El eco de Nag Hammadi, la poesía del Evangelio de Tomás, los misterios de María Magdalena y las fascinantes travesías en el Tíbet o en las cuevas del Mar Muerto vibran con demasiada fuerza. Es un enigma que exige que la búsqueda no se detenga. Ha sido un análisis profundo, un descenso fascinante a los laberintos que alguien hace siglos intentó borrar del mapa. Apreciamos inmensamente a nuestra audiencia por acompañar esta investigación de Crónicas de lo Desconocido. Así es. Para quienes escuchan, la puerta del misterio queda completamente abierta. Invita a la reflexión pensar dónde creen que reside la verdad sobre esta etapa de silencio. ¿Creen que hubo un largo viaje por la ruta de la seda hacia los templos de la India? ¿O fueron los rigurosos esenios en el desierto quienes forjaron ese carácter? ¿O será que los evangelios de Nag Hammadi realmente resguardan el mensaje original que la humanidad fue obligada a olvidar? Invitamos a nuestra audiencia a debatir y a compartir este análisis. El misterio solo sobrevive cuando nos atrevemos a cuestionarlo. En futuros capítulos continuaremos iluminando esos expedientes que han permanecido en la sombra. Pero antes de cerrar, nos llevamos una última reflexión. Si la narrativa central que ha moldeado a civilizaciones enteras durante 2000 milenios pudo ser editada, mutilada y adaptada a la conveniencia política de su época, ¿qué otras certezas absolutas, qué otros pilares de nuestra realidad contemporánea son en realidad ficciones cuidadosamente diseñadas para mantenernos alejados de nuestro verdadero potencial? Gracias por acompañarnos en este viaje a los rincones más ocultos de la historia. Esto fue Crónicas de lo Desconocido. Porque tal vez los mayores secretos de la humanidad no están enterrados bajo la tierra, sino escondidos en las páginas que alguien decidió borrar.